¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Imagina que alguien se rompe un brazo. Miras la radiografía y el médico señala esa línea blanca y dentada. Claro, es súper obvio. Exacto, es binario. ¿Hay una fractura o no la hay? Y a nuestra mente le encanta esa claridad clínica, ¿no? Totalmente, nos da seguridad. Pero cuando abres los textos más antiguos de la humanidad buscando una explicación para, el origen del mal y la corrupción, la máquina de rayos X literal explota. Sí, se desintegra. Nos encontramos ante un paisaje narrativo muy oscuro y a menudo bastante perturbador. Por eso hoy no vamos a sobrevolar un tema así nomás. Nuestra misión hoy es realizar un análisis detallado y minucioso de apenas 4 versículos. 4 versículos que son una locura. 4 líneas. Génesis, el capítulo 6, versículos del 1 al 4. Que involucran entidades celestiales, mujeres humanas y una especie de raza de seres anómalos. Es que es uno de los nudos literarios más densos jamás escritos. Y para desenredarlo, tenemos sobre la mesa una pila increíble de fuentes. ¿Tenemos de todo hoy? Sí. Tenemos una colección fascinante de análisis exegéticos, estudios filológicos del hebreo antiguo, registros históricos del cercano oriente y también estudios herméticos. ¡Wow! O sea, desde lingüística hasta lo esotérico. Tal cual. Porque no estamos aquí para, revivir debates de escuela dominical, sino para entender el mecanismo interno de esta narrativa. Claro. ¿Cómo funcionaba para ellos? Exacto. Cómo las civilizaciones antiguas intentaron darle sentido al abuso del poder absoluto y a la transgresión de los límites naturales. Ok, vamos a desempacar esto por partes, porque depender de traducciones modernas es, de verdad, el primer error que uno comete al leer este texto. Es un error gigantesco. Los traductores tienden a suavizar las palabras para que el lector moderno no cierre el libro asustado y salga corriendo. Sí, le quitan todo el filo. Le quitan el filo. Así que si queremos entender la crisis que generó este pasaje, tenemos que ir microscópicamente a la raíz lingüística, palabra por palabra. ¡Me encanta! El texto masorético original abre con una frase que detonó siglos de conflicto. Habla de los Benei Elohim, tradicionalmente traducido como los hijos de Dios, y dice que ellos vieron a las Benot a Adam, las hijas de los hombres. Y aquí es donde la lingüística nos frena en seco, porque el hebreo antiguo no usa términos al azar. Nada es por accidente. Nada. Ese término, Benei Elohim, es un plural que lleva un artículo definido. Y si uno hace el trabajo de rastrear esta frase exacta en el resto de la literatura del Antiguo Testamento, el resultado es súper revelador. ¿Dónde más aparece? Tomemos el libro de Job, por ejemplo. Ok. Cuando la corte divina se reúne, el texto llama a esas entidades celestiales, a esos seres que operan en la dimensión puramente espiritual, los Benei Elohim. O sea, ¿se refiere al consejo divino? Exactamente. Jamás, pero de verdad jamás, en la literatura de esa época se utiliza esta construcción específica para referirse a seres humanos justos o reyes terrenales. Es como encontrar el término habeas corpus en un documento antiguo. Gran analogía. No puedes leerlo como una simple metáfora poética sobre la libertad, ¿verdad? Es un término médico o legal muy técnico que tiene un peso muy específico. Sí, no hay margen para interpretaciones libres ahí. Entonces el texto hebreo nos está diciendo sin rodeos que seres de una esfera celestial cruzaron una frontera hacia la esfera terrenal humana. Y lo fascinante aquí es que esa idea de cruzar fronteras es, la clave de bóveda de toda la cosmovisión antigua. A ver, explícame eso un poco más. Para el autor hebreo, la creación consistía en establecer límites funcionales, separar la luz de la oscuridad, las aguas de arriba de las de abajo, lo divino de lo mortal. Todo tiene su caja. Su compartimento. Exacto, el orden cósmico. Lo que describe Génesis 6 es el colapso absoluto de esa arquitectura cósmica, que se estableció en Génesis 1. Se rompen las fronteras. Estos seres ven a las descendientes mortales de Adán y deciden que,
pues el límite ya no aplica para ellos. Es una transgresión de fronteras brutal. Y las palabras que usa el autor aquí son brillantes. Dice que vieron que estas mujeres eran hermosas. Esa palabra es clave. En hebreo usa la palabra tobot. Y quienes conocen el texto bíblico a fondo habrán sentido el escalofrío inmediato al escuchar eso, porque es un eco léxico exacto. Es idéntico. Es la mismísima palabra que usa Eva al ver el fruto prohibido en Génesis 3. ¡Wow! Es el mismo patrón. El autor nos está gritando que este es el mismo patrón de codicia. Ver algo que está fuera de tus límites legales, desearlo intensamente y simplemente tomarlo. Y el verbo que usan para tomar esposas, el verbo lakaj, no implica precisamente un cortejo romántico bajo la luz de la luna, ¿eh? No es una historia de amor. Para nada. El verbo lakaj en este contexto denota apropiación indebida. Es un acto de dominación, de arrebato. Fuerza bruta. Sí, es el ejercicio del poder puro, sin importar el consentimiento de la otra parte. Qué fuerte. Y el producto de esta transgresión, de esta hibridación antinatural entre la esfera celestial y la materia humana mortal, es lo que el texto llama los nefilim. Los famosos nefilim. Un término que, de verdad, ha hecho sudar a los lingüistas. Siglos de dolor de cabeza con esa palabra. Porque deriva de la raíz hebrea NPL, que literalmente significa caer. Ajá. Pero la gramática deja una ambigüedad que es hasta aterradora, porque significa los caídos, refiriéndose a su origen corrupto celestial. O podría ser otra cosa. Exacto. O significa los que hacen caer, refiriéndose a su extrema violencia y capacidad de destrucción sobre otros. Ambas opciones son oscuras. Y sabemos que, cuando los eruditos judíos tradujeron esto al griego en la Septuaginta, hace miles de años, dijeron, ¿saben qué? No nos vamos a complicar. Y usaron la palabra gigantes. Gigantes. Literal, gigantes. Monstruosidades físicas y morales. Y precisamente porque el texto describe una anomalía biológica tan extrema, la historia de la exégesis, de la interpretación de este pasaje, se fracturó por completo. Todo el mundo quería explicar qué acababa de pasar. ¡Claro! Durante 2 milenios, los pensadores intentaron racionalizar o explicar este evento, lo que dio lugar a 4 grandes teorías históricas. Ok, vamos a construir este rompecabezas lógico, porque el debate entre estas posturas es súper fascinante. Vamos con la primera. La primera gran postura histórica es la más literal, la visión angelical. En la antigüedad, esta era la visión por defecto. Nadie la cuestionaba. El judaísmo antiguo la abrazó completamente en textos, digamos, como el libro de Enoch. E incluso si saltamos al Nuevo Testamento, vemos autores como Pedro en su segunda carta o a Judas. En los versículos 6 y 7. Todo encaja perfectamente con el hebreo original. Encaja con la gramática al 100%. Pero siglos después, esta teoría provocó un sismo enorme en la teología cristiana temprana. Sí, se volvió un problema. El conflicto surgió por una declaración muy directa en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22. Donde habla del matrimonio, ¿no? Así es. Donde se afirma que los ángeles en el cielo no se casan ni se dan en matrimonio. Ah, claro. Para los pensadores posteriores, esto presentaba un callejón sin salida, tanto teológico como biológico. Porque, a ver, la biología choca frontalmente con la teología, aquí. Totalmente. ¿Cómo puede una entidad puramente espiritual, que se supone que no tiene material genético ni participa en instituciones matrimoniales humanas, engendrar descendencia física? O sea, si los ángeles no tienen ADN, no pueden producir híbridos. Exacto. Esto debió volver absolutamente locos a los exegetas medievales. Necesitaban una salida de emergencia que no involucrara espíritus procreando. Y ahí es donde entra en escena Agustín de Hipona. San Agustín. Sí, y populariza la teoría número 2, la visión setita. Ok, ¿y cómo resolvía esto Agustín? Agustín intentó limpiar la narrativa de todos sus elementos sobrenaturales problemáticos. Su propuesta argumenta que los hijos de Dios no eran ángeles en absoluto, sino una línea puramente humana. O sea, humanos normales. Sí, los descendientes piadosos de Set, y por otro lado las hijas de los hombres representarían el linaje impío y rebelde del asesino Caín. Ah, los buenos y los malos. Bajo esta óptica, el gran pecado que detonó el diluvio no fue una invasión extraterrestre o angelical, sino el yugo desigual. El matrimonio mixto. Exacto. El matrimonio entre creyentes y no creyentes, que terminó corrompiendo la fe original. A ver,
Entiendo perfecto por qué a la iglesia medieval le encantó esa teoría. Es, moralmente muy ordenada, ¿no? Muy limpia. Súper conveniente. Pero de verdad no compro esa postura en absoluto. No te convence. Para nada. Desde una perspectiva biológica y narrativa, se cae a pedazos. A ver, ¿por qué? Porque si solo estamos hablando de humanos regulares de una familia piadosa, casándose con humanos regulares de una familia no piadosa, ¿por qué la biología produciría de repente a los Nefilim? Es un gran punto. O sea, dos humanos normales, por mucha diferencia ideológica o religiosa que tengan, no engendran de la nada una raza de gigantes o de guerreros de renombre. No hay genética que explique eso. No tiene ningún sentido literario. Arruina por completo el terror cósmico que el texto original intenta transmitir. Bueno, evaluando fríamente la evidencia, tengo que decir que el consenso académico actual apunta en la misma dirección que tu escepticismo. Me tranquiliza no ser el único. El texto de Génesis 6 no menciona ni a Set ni a Caín en ninguna parte de estos versículos. Es una construcción artificial. Se lo inventaron para tapar el hueco. Totalmente impuesta sobre el texto para resolver esa incomodidad teológica. Y bueno, como la teoría setita fallaba tan feo en explicar la aparición de estos seres sobrehumanos, surgió una tercera alternativa. La teoría de los reyes y nobles. Así es. Esta es la que intenta darle un giro político a toda la historia. Exactamente. Esta postura ganó mucha tracción porque se alinea con las prácticas políticas reales de esa época en la historia. Ok. Propone que los hijos de Dios eran en realidad gobernantes humanos, reyes tiranos. Porque en el cercano Oriente Antiguo era súper común, casi la norma, que los monarcas reclamaran un linaje divino. Se decían hijos de los dioses. Se autoproclamaban deidades o hijos de los dioses, para justificar su poder absoluto sobre la gente. Entiendo. ¿Y las mujeres? Los defensores de esta teoría explican que estos reyes abusaban de su estatus para ejercer una especie de derecho de pernada, tomando los harenes que quisieran a la fuerza. Wow, ok. Entonces el texto sería una dura crítica sociopolítica contra la poligamia y la tiranía humana, y no un relato de ciencia ficción. Oye, a ver, esa teoría explica perfectamente el componente del abuso de poder, el arrebato, la dominación que vimos con la palabra lakaj. Encaja temáticamente, sí. Sí, pero seguimos chocando contra la mismísima pared lingüística de antes. El hebreo no cede. Es que si el Antiguo Testamento usa la frase Benei Elohim exclusivamente para la corte celestial divina, aplicarla de repente a reyes humanos corruptos es forzar el diccionario hebreo hasta romperlo. Tienes toda la razón. Es estirar demasiado la liga. Lo que nos deja intentando encajar una cuarta pieza del rompecabezas, ¿no? La famosa variante sintáctica. Sí. Esta cuarta postura es un intento, debo decir, muy ingenioso de reconciliación. A ver cómo funciona. Acepta la cruda realidad del idioma hebreo. Admite que los hijos de Dios eran efectivamente ángeles caídos que cometieron una transgresión con mujeres humanas. Ok, aceptan lo sobrenatural. Casi con lupe del versículo 4. ¿Qué dice el 4 exactamente? Dice, los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después. Es la teoría de la coexistencia incidental. Precisamente, argumenta que los ángeles pecaron, sí, hubo una rebelión, pero los Nefilim, esos gigantes y guerreros feroces, no eran sus hijos genéticos. Entonces, ¿quiénes eran? Eran simplemente señores de la guerra humanos, tipos muy brutales y de gran estatura, que ya habitaban la Tierra en esa misma época. No son el producto del cruce, solo son contemporáneos del evento. Es una escapatoria sintáctica brillante, la verdad, pero se siente como tratar de leer la letra pequeña de un contrato de seguro para evitar pagar lo que el texto a todas luces quiere decir. Su antiguo. Independientemente de lo incómodo que resulte para nuestra mentalidad occidental tan racionalista, la fuerza del vocabulario, el contexto literario y la antigüedad de la tradición favorecen abrumadoramente la primera interpretación. La visión angelical. El autor bíblico creía y escribió sobre una transgresión cósmica sobrenatural. No hay vuelta de hoja. Ese es el consenso actual, sí. Sin embargo, quedarse solo en el debate teológico sobre el ADN y los ángeles es, creo yo, perder de vista el propósito real del autor. ¿A qué te refieres? A que para comprender el verdadero genio detrás de la inclusión de esta historia justo antes del cataclismo del diluvio, tenemos que mirar hacia el este. Hacia la geografía vecina. Tenemos que mirar a la antigua Mesopotamia. Aquí es donde la historia adquiere una dimensión completamente nueva.
Porque claro, los hebreos no escribieron este texto en el vacío, tenían vecinos. El contexto mesopotámico nos da la clave maestra para decodificar Génesis 6. Las civilizaciones vecinas, sumerias, babilónicas y más tarde incluso las griegas, tenían relatos casi idénticos sobre la mezcla de seres divinos con humanos. Es un tropo común en la antigüedad. Pero el tono de esas historias era diametralmente opuesto al de la Biblia. Pensemos por un momento en los mitos de los Apkallo. Espera, tenemos que detenernos a explicar esto para entender el impacto porque dudo que todo mundo que nos escucha esté familiarizado con los Apkallo. ¿Qué eran? Claro, los Apkallo en la mitología babilónica eran sabios mitológicos. A menudo los representaban visualmente como seres mitad hombre y mitad pez que surgían del mar. Hombres pez. Ok. Según sus relatos, estos seres divinos fueron quienes trajeron los cimientos de la civilización a la humanidad, antes del diluvio universal. Eran como los portadores de cultura. Exacto. Les enseñaron matemáticas, leyes, cómo forjar armas de guerra avanzadas e incluso el uso de cosméticos y conocimientos arcanos. Básicamente les dieron tecnología. Y textos como la famosa epopeya de Gilgamesh y las listas de reyes sumerios glorificaban a estas entidades y a los reyes semidioses que descendían de ellos. Los veneraban. Se decía que tenían reinados de miles de años. Eran adorados como los grandes salvadores y civilizadores del mundo. ¡Guau! Y ahí está el golpe maestro. ¿Lo ves? El autor de Génesis toma la mitología más popular y venerada de las superpotencias de su época, de sus vecinos imperiales, y la convierte en una polémica despiadada. Es una sátira destructiva. Es una burla literaria. Está desmitificando activamente a los grandes héroes culturales. Tal cual. El texto hebreo los llama Giborim, hombres fuertes, guerreros, y Anshei Hashem, hombres de renombre. Pero en lugar de celebrar a estos semidioses y reyes como portadores de tecnología y sabiduría, los expone como aberraciones. Como tiranos. Los clasifica como tiranos violentos que son el producto de una rebelión contra el orden de Dios. Su supuesta tecnología y su poder no son regalos divinos hermosos, son evidencia de una corrupción masiva. Exacto. No merecen templos, merecen ser borrados de la faz de la tierra. Y si conectamos esto con el panorama general, hay una ironía estructural muy profunda en el libro de Génesis que subraya este punto. A ver, cuéntame. Como mencionaste, la frase Anshei Hashem se traduce como hombres del nombre o hombres de renombre. Bueno, unas páginas más adelante, en la narrativa de la Torre de Babel, la humanidad se une con un propósito muy específico. Construir una torre, claro. Construir una ciudad y una torre para, cito, hacerse de un nombre. O sea, la misma obsesión por la fama y el legado. Exactamente esa. Es el mismo impulso subyacente, la búsqueda de la fama, del renombre y la inmortalidad a través del puro poder humano imperial. ¿Querían ser como los Nefilim otra vez? Pero en Génesis 6, Dios interviene y literalmente ahoga a esos nombres de renombre bajo las aguas del diluvio. Borra sus nombres. Es una declaración teológica contundente. Nos dice que cualquier fama humana, cualquier poder imperial que se construya rompiendo los límites éticos y espirituales, es efímero y está destinado al colapso. Y ante esta explosión de megalomanía y ruptura de límites, la respuesta del Creador en el versículo 3 es establecer un freno de emergencia. Hay un decreto divino. El famoso decreto de los años. Dice, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Serán sus días 120 años. Y aquí tenemos otro campo minado para los traductores. Siempre hay uno. ¿Qué son estos 120 años? ¿Es un reloj biológico o un reloj de arena? Hay un gran debate ahí. Porque algunos eruditos afirman que Dios alteró la genética humana para limitar nuestra esperanza de vida y acabar con esas vidas milenarias de los patriarcas. Que vivían 900 años. Exacto. Pero otros sostienen que, por la estructura gramatical, Dios está iniciando una cuenta regresiva. Es un plazo de gracia, una ventana de 120 años para que la humanidad cambie de rumbo antes de que empiecen a caer las gotas del diluvio. Las dos interpretaciones son súper defendibles desde el texto. Pero realizar este análisis detallado sin explorar la profunda tradición hermética o alquímica que rodea este pasaje sería dejar el trabajo a medias, la verdad. Espera un segundo. Pasar de gigantes literales y ángeles caídos a una alquimia interior suena un salto enorme. Suena rarísimo al principio.
¿Cómo es que un texto hebreo sobre violencia prediluviana se convierta de repente en un mapa de psicología para estas tradiciones esotéricas? Porque las tradiciones de sabiduría leen el texto como una alegoría, un espejo de la condición interior del ser humano. Ok, vamos a ver esto. En esta lectura, los hijos de Dios, esa dimensión celestial, representan la conciencia pura, la chispa del intelecto divino o el espíritu humano en su estado más elevado. Nuestra parte espiritual. Ajá. Por otro lado, las hijas de los hombres simbolizan la materia densa, el vehículo físico y las pasiones puramente biológicas. La carne. Exacto. Entonces, ¿qué sucede cuando la conciencia pura, que debería gobernar, en lugar de eso se siente atraída obsesivamente por la materia y se somete a sus pasiones? Ah, ya veo dónde vas. Ocurre una caída. El espíritu queda atrapado, secuestrado por la materia. Y el gigante, el Nefilim, sería resultado de esa hibridación psicológica. Exactamente. El gigante representa el ego hipertrofiado. ¡Wow! Cuando un individuo posee un gran intelecto y una chispa vital fuerte, pero los usa exclusivamente para la dominación, para el poder crudo y para satisfacer deseos desmedidos, su ego crece hasta convertirse en un tirano interno. Una personalidad monstruosa y desequilibrada. Esa es la definición del gigante interior. Me encanta cómo esto se conecta de nuevo con los 120 años. ¿Verdad que sí? Sí. Pensemos en la analogía de un motor. Imaginen, para quienes nos escuchan, un motor de altísimo rendimiento, capaz de generar una potencia brutal, pero que no tiene instalado un sistema de refrigeración. Se va a quemar. Si el ser humano, impulsado por este ego gigante, por esta maldad desmedida y capacidad de acumulación de poder, viviera 900 años como lo hacían las generaciones anteriores, el nivel de devastación sería incalculable. Sería insostenible para el mundo. Imagina a los peores tiranos de la historia humana acumulando riqueza, poder y venganza, pero durante 9 siglos, sin interrupción. Destruirían el planeta por completo. El colapso del ecosistema humano y natural sería absoluto. Por lo tanto, el límite de los 120 años actúa como ese sistema de enfriamiento del motor. Es una válvula de escape. Si el espíritu puro ha quedado prisionero de una estructura corrompida, y como dice el texto, el humano es solo carne, entonces la imposición de la mortalidad cambia de significado por completo. Da un giro tremendo. Dejar de vivir 1000 años no es un castigo vengativo de un Dios enojado. Se convierte en un acto de profunda misericordia hacia la creación. Totalmente de acuerdo. Y mira, el número 120, en varias tradiciones esotéricas, simboliza la ley del ritmo, los ciclos y el equilibrio perfecto. Todo tiene un límite natural. Filosóficamente, este decreto divino es una invitación forzosa a la humildad. Es el reconocimiento obligatorio de la fragilidad humana. Nos obliga a aterrizar. Saber que nuestro tiempo es finito, que nuestro motor finalmente se va a apagar un día, es precisamente el mecanismo de diseño que nos obliga a mirar hacia arriba. Buscar algo más allá de nosotros. Nos empuja a buscar el espíritu y la trascendencia, en lugar de idolatrar nuestra propia carne o depender de un ego infinito. Porque, piénsalo, la inmortalidad física, si se viviera en un estado de corrupción perpetua, sería la definición misma del infierno. Sería un horror. Hemos abarcado un territorio inmenso en este análisis hoy. Haciendo un viaje intenso, sí. Empezamos lidiando con la cruda realidad del hebreo antiguo, destapando el concepto de la transgresión de fronteras entre la esfera divina y la material. Con toda la controversia que eso trae. Vimos cómo esa incomodidad biológica y teológica forzó a los pensadores medievales y antiguos a debatir si eran ángeles con ADN, linajes humanos de Set o, reyes tiranos abusivos. Y cómo ninguna de esas salidas es perfecta. Luego descubrimos la genialidad política y literaria del autor bíblico al tomar a los grandes héroes tecnológicos y divinos de Mesopotamia, a los Apkallu, y exponerlos en su texto como abominaciones destructivas. Desmitificando el poder imperial. Y finalmente, cruzamos el puente hacia la psicología profunda, viendo a los gigantes como el ego desatado y entendiendo la muerte no como una maldición original, sino como el límite misericordioso que frena el mal humano. Creo que Génesis 6 nos demuestra perfectamente que los textos antiguos no operan como radiografías limpias y binarias. ¿Para nada? Son narrativas increíblemente complejas que condensan la tragedia recurrente de la condición humana y, sobre todo, advierta sobre las consecuencias catastróficas de ignorar los límites éticos fundamentales que sostienen la vida. Y para quienes nos escuchan, para nuestra audiencia,
Hay una reflexión final que surge inevitablemente de juntar todas estas fuentes. Es una conclusión fuerte. El texto nos muestra que la gran tragedia de estos hombres de renombre, de los gigantes, fue su ciego intento de alcanzar la inmortalidad divina a través del poder material, olvidando que, al final del día, eran solo carne. Una lección que seguimos olvidando, por cierto. Porque hoy resulta fascinante y quizás un poco aterrador observar los ecos de esta misma ambición en nuestra civilización moderna. Estamos viendo los mismos patrones. Vivimos en una era dominada por la cultura tecnológica que busca, casi desesperadamente, borrar la fragilidad de la carne. Silicon Valley está obsesionado con eso. Estamos presenciando esfuerzos masivos por extender radicalmente la esperanza de vida humana a través de la biotecnología. Intentos de modificar nuestro propio código genético para, digamos, mejorar la especie. Transhumanismo puro. Movimientos que buscan fusionar la mente con la máquina para alcanzar una especie de inmortalidad tecnológica. Buscamos, una vez más, ser esos héroes de renombre. Superando a la fuerza todos los límites. Ignorando los límites biológicos y temporales que el decreto de los 120 años nos impuso por nuestro propio bien. Es un ciclo. Y esto nos obliga a pensar críticamente sobre nuestro presente. En nuestro afán por trascender la naturaleza mediante el puro poder técnico, estamos, sin saberlo, repitiendo el ciclo de los Nefilim. ¿Es la pregunta del millón? Estamos engendrando nuevos gigantes de ego corporativo e individual sin ningún sistema de enfriamiento. Y si es así, ¿qué tipo de diluvio podría estar formándose en el horizonte para responder a nuestra propia arrogancia cósmica? Da muchísimo en qué pensar. Esa radiografía con la que empezamos el episodio, quizá no estaba rota. Quizá la imagen borrosa y oscura que muestra no es un defecto de la máquina antigua, es simplemente el reflejo exacto de nosotros mismos. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.